Pues hoy nos demoramos unos minutos. Ya está con nosotros Eland Vera. Vamos a hablar hoy en este espacio que denominamos la hora constituyente, que generamos desde el espacio, decimos, Pueblos en Red, desde Centroamérica, aunque en estos tiempos virtuales no hay fronteras que valgan. El tema de la acción colectiva parece ser sistémico, al mismo tiempo también sostenido en el tiempo, y del pueblo aymara. En el Perú, lo que se llama Perú, son diferentes pueblos, diferentes civilizaciones, nacionalidades, dirían en el Ecuador, y una de esos 54 que están registrados por el Estado, que por cierto el Estado no es tampoco plurinacional y por lo tanto hay un sesgo racista allí que reconoce a quienes, me imagino yo, que son potables políticamente hablando. Estableció 54, si mal no recuerdo. Ella nos va a corregir con el tiempo de ello. Y uno de esos pueblos es justamente el pueblo aymara, que se encuentra en la parte sur de lo que se llama Perú, y fueron partidos como queso, sin ninguna consulta, con las fronteras de Desaguadero, es decir, Bolivia y Perú, y también parte de Chile, norte de Chile, ¿no? Y así entonces este pueblo aymara subsiste, como digo, partido en tres, hasta donde conozco, en tres actuales repúblicas bicentenarias, obviamente sin ninguna consulta, como ocurre con todos los pueblos. Y en los últimos tiempos, amigas y amigos, ustedes habrán podido ver en esta situación, digamos, también sostenida en el tiempo de rebeldía popular frente a la ruptura del orden constitucional, de su orden constitucional, de las élites de la oligarquía peruana, dirían en otras partes, pues la gente se levantó y este pueblo es uno de los más rebeldes, en el sentido rebelde, yo diría uno de los pueblos dignos, que intenta decirle a los poderes fácticos que dirigen el Perú desde Lima, por lo menos respeten, ya que no nos han respetado a nosotros, por lo menos respeten las leyes que ustedes han firmado, respeten su constitución, pero nada de eso ocurre. ¿Y qué es lo que hizo el Estado? Les metió bala. Creo que ya no se sabe un dato oficial por parte del Estado, tampoco se puede confiar tampoco cuántos asesinados a bala hay en este momento, pero sobrepasan los 60. Y en Puno han puesto cerca del 20%, digo 30%, y si no más de esta cantidad de asesinados. Puno es el departamento más cultural y genéticamente hablando, más aymara que existe. Obviamente, en Lima también está el mundo aymara, recreando su sistema comunal, su sistema, digamos, de autogestión, etcétera, que en algún momento uno de los compañeros antropólogos que venía del área de antropología nos hablaba. De eso vamos a hablar, amigas y amigos. Hoy, gracias por seguir. Nos estamos transmitiendo por las ondas de Radio Victoria, estamos transmitiendo por Codeca Guatemala, La Mirada de los Pueblos, estamos en el Ecuador también con Rocinaco Internacional. Si José Tupaña está en línea, pues también nos puede ayudar a mover allí. Y también en el Perú estamos transmitiendo en la página oficial de Rondas Campesinas. Allí es donde tenemos bastantes seguidores. Así es que, amigas y amigos, compañeros y hermanos de El Llamado Perú, también es el momento para mover estos contenidos, porque estos, usted lo sabe más que yo, no lo va a encontrar estos contenidos, estas respuestas y preguntas en los medios corporativos de estilo limeño, por no decir de Lima. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Elan, por favor, ya estamos en vivo. Salude, por favor, a la audiencia. Son 11 minutos. Vamos, por favor. Muy buenos días, Ollantay. Realmente un gran gusto nuevamente estar en contacto contigo, poderte ver, estar en contacto y por supuesto también con la amable audiencia que tienes y que te sigue. Bueno, como tú muy bien decías, ¿no? O sea, no solamente es un lugar, ¿no? O sea, ahora todo está, digamos, una ubicuidad del mensaje que hace que nos escuchen en todo lugar, ¿no? Entonces, un gusto estar en contacto contigo, Ollantay. Muchas gracias, Alan. Gracias a ti, porque siempre nos acompañas también. Yo sé que estás dedicado a la academia, pero también, como decimos, sos uno de los actores acrisolados en las calles y en el mundo de las ideas, y por eso estás también con nosotros aquí, porque la audiencia quiere también escuchar este tipo de voces. Elan, indícanos dónde específicamente te encuentras en este momento y desde cuándo estás en ese lugar, para que la audiencia también sepa que no es teoría lo que vas a decir, sino también seguramente lo que decían en teología de la liberación es producto de la inserción que vas a hablar. Adelante. Bueno, te agradezco la pregunta, Leantay, en realidad. A veces siempre es bueno decir nuestro lugar de enunciación, ¿no?
cuál es nuestro origen. Bueno, yo soy del sur del Perú, ¿no? Nací en la ciudad de Arequipa y a los 24 años me vine a trabajar a Puno. Y esto significa más o menos 33 años de mi vida que permanezco en la ciudad de Puno, vivo en la ciudad de Puno, vivo y trabajo en la ciudad de Puno, en la Universidad del Altiplano de Puno. Y eh, bueno, como dicen, ¿no? Situado acá, mirando al frente al lago Titicaca. Esta es mi ubicación exacta. Eso, mirando al lago Titicaca que no tiene horizontes, por lo tanto tienes la posibilidad de incluso desenmarcarte de las categorías fijadas por la Academia Hegemónica, imagino, claro que sí. Elan, ¿quién es el mundo? Cuando hablamos de Aymara, ¿de qué estamos hablando? No solamente en números, no solamente en ubicación geográfica, sino si podrías graficarlo, sus características socioantropológicas, poblacionales, obviamente, territoriales, geográficas, incluso de su territorio. Adelante, Alan. Bueno, es interesante esto, porque precisamente en la región en la que me encuentro, en la región de Puno, bueno, acá en el Perú le llamamos regiones a lo que usualmente siempre llamábamos los departamentos, ¿no? El departamento de Puno. El departamento de Puno es un departamento singular, porque alberga dos grandes tradiciones ancestrales, culturales, muy fuertes, propias del mundo andino: el mundo quechua y el mundo aymara, ¿no? Inclusive acá, a tono, digamos, un poco festivo, se dice que acá tenemos un arco, el arco de Ustua. Del arco de Ustua hacia el norte son los quechuas, y del arco de Ustua hacia el sur viven los aymaras, ¿no? Entonces, precisamente la ciudad de Puno es un punto de confluencia de estas dos grandes matrices y tradiciones culturales, estos grandes pueblos, ¿no? Digamos, primer punto. Lo segundo, los pueblos andinos del Perú y del sur en particular tienen digamos, la característica especial de que son precisamente pueblos que están asentados en lo que fue el centro de gravitación del imperio del Tahuantinsuyo o la Gran Confederación Tahuantinsuyana, ¿no? O sea, el sur andino tiene esa característica, ¿no? Y por eso yo siempre digo, ¿no? Esa característica de haber sido el centro de gravitación de nuestro imperio ancestral, hace de que siempre sea pues el sur andino siempre que esté en conflicto con Lima, ¿no? Siempre está en conflicto con el Estado criollo, ¿no? O sea, quien siempre está en conflicto con el Estado criollo es el sur andino, ¿no? Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, que son departamentos que siempre tienen este conflicto con el centralismo. Ahora, en esta diferenciación entre los quechuas y los aymaras hay una particularidad especial. El pueblo quechua, si bien es un pueblo con mucha dignidad, identidad, es un pueblo que soportó con mayor imposición el yugo colonial, ¿no? O sea, digamos, una característica que tiene incluso el quechua del sur andino. A diferencia del pueblo aymara, que es un pueblo que se mantuvo de alguna manera con ciertos niveles de autonomía en relación a la imposición colonial. Lógico, la imposición colonial siempre estuvo presente en todo el territorio, pero se podría decir que la presión no fue tanta como para, digamos, los pueblos quechuas, ¿no? Entonces, esto hizo que los pueblos aymaras tengan, digamos, desarrollen una identidad y una dignidad diferente, ¿no? No tan diferente, pero sí con ciertos niveles digamos, de independencia, digamos, de autonomía, y que eso se ve, digamos, o se está viendo ahora, ¿no? Ahora es un pueblo que básicamente es un pueblo muy dinámico, muy creativo, innovador. Si bien, digamos, originariamente son pueblos que se desarrollaron o desarrollan actividades agrícolas, pero también los aymaras en el sur del Perú, incluso en Lima, son excepcionales comerciantes, o sea, realmente un talento y una astucia y una inteligencia para hacer negocios, para hacer comercio, realmente bárbaro, ¿no? O sea, la capacidad que tiene esta suerte digamos, el pueblo aymara tiene esta capacidad para saber hacer muy bien los negocios, ¿no?
Y bueno, en caso de Lima, ¿no? Tienen el famoso centro comercial Unicachi, ¿no? Que en el mismo centro de la capital limeña tienen, digamos, hay un conglomerado económico importante de descendientes y de, digamos, aymaras, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Digamos esta habilidad para hacer los negocios, para dedicarse a la actividad comercial, y también está este elemento de la dignidad y la identidad que se ha forjado con el tiempo, ¿no? Se ha forjado con el tiempo, que en términos culturales es un pueblo que practica sus tradiciones, ritualidades ancestrales, su vinculación con la tierra, con la Pachamama, y todo, digamos, este universo de ritualidad que uno lo encuentra permanentemente en el mundo aymara, ¿no? Lógicamente también está en el mundo quechua, en el mundo amazónico, ¿no? Pero en el caso de los aymaras, tiene ese componente de la dignidad, la identidad, la práctica de los rituales, de las costumbres y, digamos, esta confrontación permanente no solo con el Estado centralista, diría yo, ¿no? Yo siempre pienso, o sea, y existe literatura y existe creación artística, literaria e intelectual, que siempre el mundo aymara eh, responde a Occidente, o sea, le responde a Occidente por su cultura, por sus tradiciones, por su religiosidad, por su espiritualidad y lógicamente por su rebeldía, ¿no? Entonces, se trata de un pueblo que tiene esta característica que agregaría a lo que he dicho, de que es un pueblo digamos, si uno hace un mapa de los pueblos indígenas del mundo, es un pueblo que se caracteriza por que su mundo de vida, su mundo cultural, es en algunos casos la antípoda del mundo occidental, ¿no? Por prácticas ancestrales de identidad, de apego a la tierra, de religiosidad, digamos en el caso de la religiosidad, el animismo andino, aymara, es un animismo muy profundo, muy arraigado en la vida cotidiana, en las actividades comerciales, en las actividades políticas, sociales, deportivas, etcétera. Entonces, se trata de un pueblo con una identidad muy fuerte y muy marcada, ¿no? Como digo, hay razones históricas, ¿no? Eso hay que siempre tenerlo presente. O sea, este mundo aymara que se ubica en el altiplano, en esta zona altiplánica peruano-boliviana, chilena, ¿no? Eh, ha tenido, digamos, por razones históricas y geográficas, territoriales, esta mayor posibilidad de mantenerse eh, con ciertos niveles de autonomía con respecto a la imposición colonial, ¿no? Y eso hace que inclusive, ¿no? Cuando se habla, digamos, de estas zonas grises de la economía, es precisamente, ¿no? Hay actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el contrabando, que tienen que ver con, digamos, la minería informal, ¿no? Que son propias, ¿no? De esta suerte de distancia o de ausencia de Estado, ¿no? Donde el Estado se nota más ausente es en el sur andino del Perú. También en la Amazonía peruana se nota esta ausencia y en el sur andino del Perú se nota esta ausencia de Estado, que como digo, hay razones históricas, geográficas, culturales que hacen que funcione o que opere esta dinámica de esta manera, ¿no? Entonces, esas condiciones van a gatillar que el alzamiento, la rebelión, la revolución, como se le quiera llamar, esta eclosión política que encabeza los pueblos aymaras, en alianza siempre con los pueblos quechuas, ¿no? En el caso de Puno, siempre se pregunta, ¿no? Bueno, ¿habrá pues rivalidad entre quechuas y aymaras? Sí, existe una rivalidad, pero una rivalidad fraterna, ¿no? No es una rivalidad, digamos, profunda que uno podría tener, por ejemplo, contra el Estado centralista o contra las actividades extractivas de las grandes empresas transnacionales. No, es una rivalidad fraterna y que en muchos momentos logra acuerdos, alianzas, buenas negociaciones. Aparte que, digamos, en términos demográficos, el pueblo quechua y el pueblo aymara, en el caso de Puno, está muy integrado, ¿no? O sea, es una gran cantidad de familias, por ejemplo, que son quechua aymaras, ¿no? Los abuelos quechuas, los abuelos quechuas por un lado, los abuelos aymaras por otro lado, y bueno, finalmente el ciudadano es un ciudadano quechua y aymara, ¿no? Entonces,
Pero en este caso particular de este alzamiento, esta rebelión, los aymaras son los que toman la batuta y con esta característica particular, ¿no? De que mantener la lucha, seguir en la lucha, y si se hace un paréntesis, solamente es un paréntesis, realmente se cumple, ¿no? Es un paréntesis y puede ser de unos días, pero nuevamente se va a la lucha, ¿no? Entonces, al parecer, por ejemplo, en las últimas noticias, en el caso de Juliaca, parece que va a ser así. O sea, han decidido levantar la huelga, pero marcar claramente que es levantar la huelga por razones, básicamente de subsistencia, ¿no? De subsistencia y de dinámica económica, ¿no? Porque finalmente quienes están detrás de todo esto son pueblos que están sometidos a la marginación, a la pobreza y a necesidades que tienen que afrontar, ¿no? Entonces, pese a ese es un factor importante, pese a esa gran dificultad, porque es un alzamiento de poblaciones, como acabo de decir, con características culturales, históricas, pero también son pueblos que no se caracterizan, pues, por ser pueblos que sean muy, digamos, con mucho éxito económico, ¿no? Claro, hay sectores, digamos, especialmente en los aymaras, digamos, en el caso de los aymaras de Lima, que están muy bien posicionados económicamente, pero, digamos, Puno siempre se ha caracterizado por ser una región con niveles de desarrollo económico bajo. Entonces, pese a digamos, esa situación, la población se levanta, la población hace un paréntesis a sus actividades económicas, que en realidad son actividades de subsistencia en muchos casos, para enfrentar este desafío, ¿no? Y siempre con esos principios de la reciprocidad, la solidaridad, la complementariedad, de ayudarse, la ayuda mutua permanente, que hace que, digamos, cualquier rebelión se puede sostener cuando hay principios cuando el principio de la solidaridad, de la colaboración, de la reciprocidad está presente, ¿no? Entonces, digamos, ese es un factor que a veces no se entiende en Lima y en las grandes ciudades, de cómo esta suerte de ciudadanía indígena comunitaria, colectiva, ¿no? El aymara no se considera, a diferencia del hombre occidental, en el cual el yo, el ego, el sujeto individual, el aymara, como sucede con los pueblos originarios del mundo, el aymara es un ciudadano que se siente parte no solamente del colectivo humano, sino del colectivo como naturaleza, ¿no? Entonces siempre él encuentra que todo es posible porque uno está relacionado con todo. Todos estamos relacionados con todos, somos parte de la convivencia humana y de la convivencia con la naturaleza. Entonces, ese es un principio fuerte, muy propio del mundo andino, que en el momento de la rebelión se nota, ¿no? O sea, se puede sostener una rebelión si es que hay, porque siempre hay la colaboración de los hermanos, de las hermanas, del ayllu, donde uno procede, de la comunidad de donde uno procede, ¿no? Eh, Son momentos trágicos y difíciles que vive el país, pero estoy plenamente convencido, si de algo estoy plenamente convencido, es de que lo que estamos viviendo, el acontecimiento histórico que estamos viviendo, va a traer un nuevo horizonte en el país. Si será en el muy corto plazo, en el corto plazo, en el mediano plazo, pero va a traer consecuencias no solamente de carácter político, cultural, sino hasta consecuencias de tipo, digamos, de creación artística, de la creación cultural de la gente que se está dando, ¿no? Entonces, es un punto de inflexión maravilloso en la historia republicana de este país, que nunca logró empoderarse desde los pueblos originarios para lograr la transformación del Estado, que es un Estado que sigue siendo colonial y racista, y que creo yo que es el inicio de una nueva etapa en el país. Muchas gracias. Estamos conversando con Eran Vera. Él es un investigador, es un amigo de este espacio también y de ustedes, seguidores, amigas y amigos. Vamos a pasar las preguntas luego, los comentarios sobre la rebelión última que estamos viendo del pueblo, en este caso aymara, en el lado de lo que se llama Perú. Obviamente el pueblo aymara en el lado de lo que se llama Bolivia tiene otra historia.
y estoy totalmente de acuerdo. El mundo aymara, por lo menos en el lado boliviano, es el más politizado, tiene mayor conciencia, digamos, de su proyecto de político. En el caso de los quechuas, estamos o están en el caso de Bolivia, más, como decía Elan, más colonizados, o por lo menos no expresamos tanta apuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le escuchaba a Felipe Quispe en el lado de Bolivia, ¿sí? Nosotros no somos bolivianos, somos collasuyanos, nosotros no tenemos por qué seguir engendrando hijas para que sea tu sirvienta, le decía en televisión abierta a los patrones, pero estamos hablando de finales del siglo pasado, ¿sí? Eso era, pues, herejía total. Obviamente eso ha avanzado ahora, ¿no? Y en el lado de Perú, pues también hay ese contagio, obviamente. En ese sentido, eran, con todos los aportes que nos dejabas, esto tiene historia. O sea, esto, y para los que estamos acostumbrados a esta pantalla, creemos que la fugacidad, ¿no? Eso es la realidad, pero no es necesariamente así. Esta fugacidad también tiene una historia, tiene una acumulación. Y en ese sentido, la pregunta es, esta rebelión, Aymara, tiene una acumulación histórica. ¿Cuáles serían los hitos históricos que tú podrías identificar en la historia, digámoslo así, republicana, pero también antes de, de la supuesta república, que no llegó la república a las tierras aymaras, ¿no? Acabas de decirlo. Si podrías identificar algunos hitos históricos. Sí, claro. O sea, a mí me parece que, digamos, un hito fundamental es que durante la etapa de la colonia, la gran rebelión de Tupac Amaru, y eso está suficientemente documentado, la gran rebelión de Tupac Amaru tuvo dos fases, dos etapas. Una primera etapa encabezada pues por el cacique de Tungazuca, José Gabriel Tupac Amaru, que se le llama la fase quechua. Es la fase quechua porque, bueno, realmente el punto de inicio fue en el Cusco, ¿no? El punto de inicio fue en el Cusco, pero tuvo una duración relativamente corta, ¿no? La rebelión de Tupac Amaru su primera fase es una duración de algunos meses. Más bien, una vez que muere Tupac Amaru, bueno, y es descuartizado, eh, comienza la segunda fase, que la va a encabezar un pariente suyo, que es Diego Cristóbal Tupac Amaru, pero en combinación y en alianza con todos los líderes indígenas y caciques del altiplano, y especialmente aymaras. La figura después de Tupac Katari, Julián Apaza, ¿no? De Pedro Vilcapasa, ¿no? Que son, entre otros líderes, los que van a sostener la fase aymara de la gran rebelión de Tupac Amaru. Esa fase dura más, tiene una mayor duración, tiene un mayor impacto, incluso con la toma de ciudades del altiplano, la toma de la misma ciudad, el sitio de La Paz, por ejemplo, se sitia la ciudad de La Paz, y esta fase no solamente es más prolongada, sino hizo más daño a la corona, ¿no? Hizo más daño a las fuerzas realistas, ¿no? Y eso fue en un teatro de operaciones altiplánico y aymara, ¿no? Entonces, ese es un primer momento, eso es un primer hito. O sea, durante la Gran Rebelión de 1789, encabezada por Tupac Amaru, la fase aymara fue la fase más fuerte, ¿no? Primer punto. Segundo punto, durante la República, exactamente digamos, 40 años luego de la llamada independencia, o sea, estamos hablando de 1860-67, en 1867 va a aparecer dentro de la gran cantidad de alzamientos y rebeliones y masacres, porque es digamos, una característica de la historia del Perú, la masacre indígena, especialmente en la zona surandina, pero particularmente en 1867 hubo una rebelión en Huancané, zona aymara, pero es una zona aymara muy conectada con la zona quechua, y va a aparecer ahí la figura de realmente es un misti, pero que es un misti que apuesta por la rebelión de los pueblos indígenas, que es Juan Bustamante Dueñas, que inclusive en algunos libros de historia se le conoce como Tupac Amaru III, ¿no? Porque Tupac Amaru II, nuestro Tupac Amaru es el Tupac Amaru II. Y a Juan Bustamante Dueñas se le conoce como Tupac Amaru III, o también como Mundo Puricuy, que significa que era un trotamundo del mundo. Pese a ser un hombre mestizo, si bien de sector acomodado, era un hombre mestizo, fue un hombre que viajó mucho por el mundo, ¿no? O sea,
un indígena, un mestizo cosmopolita, ¿no? Y él va a encabezar una rebelión, ¿no? Es conocida como la rebelión de Juan Bustamante, arranca en Huancané, que son Aymara, Aymara quechua, arrasa también toda la zona del altiplano. Hay también, Juan Bustamante sitia la ciudad de Puno, ¿no? Estamos hablando de 1867. Entonces, ahí, y esta rebelión tiene características especiales porque se juntan aspectos económicos que tienen que ver con el reclamo, especialmente, digamos, del abuso de los precios en el precio de la lana, ¿no? Busca cierto nivel de independencia, pero básicamente es una rebelión indígena y que, bueno, obviamente es sofocada con masacre, ¿no? 1867. Ahora, hay un rosario de levantamientos y alzamientos focalizados que tienen que ver más con reclamos contra hacendados, ¿no? Contra hacendados y gamonales, ¿no? Pero llegamos al 1920-21, el alzamiento de Rumimaki, que es un alzamiento, bueno, el alzamiento de Rumimaki más bien tiene bastante, digamos, es mucho más conocido que el de Juan Bustamante, es cierto, porque, bueno, se trata pues de un rebelde que Teodomiro Gutiérrez Cueva, que es un militar que viaja a Puno por órdenes del Estado para hacer una evaluación de las rebeliones y, bueno, finalmente termina más bien al contrario, transformándose en un líder. Y incluso se autotitula Rumimaki como un restaurador del Tahuantinsuyo, ¿no? Y junta pueblos quechuas y aymaras, ¿no? O también el alzamiento acaba en masacre, más bien Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cueva, hasta ahora es una incógnita dónde murió, porque realmente es una incógnita muy interesante de la historia y también un poco de las teorías conspirativas, ¿no? Donde quedó Rumimaki, ¿no? Y después hay un hito importante que es años después, en 1923, que creo yo, al menos a mi juicio, un hito muy significativo y que curiosamente, muy curiosamente o muy coincidentemente, este año se celebra, se conmemora, se recuerda los 100 años de la rebelión de Huancho Lima. Esta rebelión, también aymara en la zona de Huancané, tiene particularidades muy sui generis, ¿no? Hay cosas acá en la rebelión de Huancho Lima, creo ahí varía un poco el modelo común, digamos, de la rebelión indígena. Primero, porque en esta rebelión de Huancho Lima es una rebelión que no es encabezada por un mestizo, ¿no? Como puede ser Rumimaki o como puede ser Juan Bustamante, sino, bueno, inclusive el mismo Tupac Amaru, que era un mestizo, ¿no? Sino que en el caso de la rebelión de Huancho Lima es una rebelión esencialmente indígena, ¿no? ¿No? O sea, son indígenas, son aymaras los que se rebelan. Pero también surge una situación especial porque en la década en el Perú teníamos el gobierno de Augusto B. Leguía, que era un dictador que de alguna manera para congraciarse con los pueblos indígenas, él era pues protector de la raza indígena, así se autotitulaba inclusive Augusto B. Leguía, y generó ofrecía ciertas ventajas a las poblaciones andinas. Entonces, los pueblos de Huancané lo que deciden es, muy bien, ¿no? Entonces, si realmente va a ser un protector de la raza indígena, puede haber una buena relación. Y deciden, los indígenas de Huancané, fundar una república. Y la llaman la República Aymara del Tahuantinsuyo, con su capital, Huancho. Y para encontrar una suerte de, digamos, digamos, de visión un poco federal o de coordinación, le agregan a Huancho el sufijo Lima, o sea, el pueblo de Huancho se va a llamar Huancho Lima, o sea, igual que la capital, ¿no? O sea, una capital, pero la capital del Perú es en Lima, nosotros vamos a tener esa capital, Huancho Lima, ¿no? E inclusive es interesante cómo hay evidencias y hay documentos en los cuales la población diseña,
calles, diseña el lugar de, digamos, el palacio de gobierno, el lugar, biblioteca, escuelas, o sea, se inventan una ciudad capital, ¿no? O sea, la capital, Huancholima, ¿no? De la capital de la República Aymara del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, ahí hay un componente, bueno, creo que está muy vinculado a eso por toda la época del indigenismo, ¿no? La influencia del indigenismo, de la asociación proindígena y toda la movida en la época, en la década del 20, pero lo cierto es que se forma esa República Aymara del Tahuantinsuyo y nuevamente el Estado sofoca este intento de independencia, que no se podría decir necesariamente independencia, porque lo que se buscaba era una suerte de convivencia, ¿no? Y también masacre, ¿no? Los indígenas de Huancané incluso proclaman un presidente, ¿no? Y hay un hermoso libro de José Luis Ayala que grafica la historia de este presidente, que se llama Carlos Condorena Yucra. Incluso esta suerte de croninovela, como le llama Ayala, así se titula, ¿no? El presidente Carlos Condorena Yucra, ¿no? Que fue quien fue, digamos, entronizado como presidente de esa República Aymara, ¿no? Hay una gran cantidad de héroes, de mártires que están asociados a esta rebelión. Felizmente, actualmente, digamos, la municipalidad de Huancané ha tomado, digamos, interés en esta rebelión, se ha hecho, digamos, un mausoleo a los mártires de Huancholima en la ciudad de Huancané. Hay un maravilloso promotor cultural que es Fernando Chuquipiunta, que siempre está preocupándose de que los sucesos de Huancholima sean incorporados digamos, en la narrativa oficial de la región, del departamento, ¿no? Yo tengo un cariño muy especial por Fernando Chuquipiunta, que es quien siempre está incluso escribiendo en publicaciones para darle, digamos, el peso que corresponde a la rebelión de Huancholima de hace 100 años, ¿no? Ahora, luego de eso viene, pues, ya en los años 2000, el alzamiento, digamos, lo que es un hecho histórico medio confuso, que es el linchamiento del alcalde de Ilave, Cirilo Robles, Fernando Robles Cayomamani, es linchado por su población en Ilave, que son aymara, linchado porque se le acusaba de corrupción, ¿no? Y es un alzamiento de la población en contra de las autoridades corruptas. Luego se investigó y se demostró que finalmente el hombre no era tan corrupto como se pensaba, ¿no? Hubo, digamos, un exceso, pero ese es un hito importante también, el linchamiento del alcalde de Ilave, Cirilo Robles, ¿no? Que tuvo en jaque a la zona del sur de acá de Puno, porque no, digamos, la autoridad central y regional no daba solución a este impasse. Y también estaba un poco digamos, un poco la altanería que caracterizaba a Cirilo Robles, porque era un hombre mestizo, que inclusive era profesor universitario, pero que era alcalde de Ilave, ¿no? Pero finalmente fue injusta su muerte, eso es cierto, también hay que decirlo, pero este linchamiento del alcalde de Ilave es un hito también importante de la rebeldía aymara contra lo que ellos consideran la corrupción estatal, ¿no? Encarnada en la figura del alcalde, ¿no? Luego va a ser 2003, 2010, saltamos al 2011, el alzamiento de Walter Adubiri, ¿no? Y ya con otras características en el 2011, porque es el Estado que va a concesionar territorios aymaras y comete pues la torpeza del Estado Nacional de concesionar inclusive lugares de profunda espiritualidad, apus, apus, cerros, apus que son tutelares y que son de veneración espiritual para las personas. ¿Cómo van a concesionar eso pues para explotación minera? O sea, es una completa ignorancia y brutalidad de quienes van a concesionar, que son territorios que son, digamos, de uso espiritual de la población, ¿no? Entonces, ahí es cuando se crea este frente de defensa de la zona sur, y que, digamos, el líder visible es Walter Adubiri,
hay una confrontación contra el Estado Nacional, se da lo que se llama el Aymarazo en la ciudad de Puno, nuevamente sitiada la ciudad de Puno. La ciudad de Puno es sitiada y tomada por los aymaras, estamos hablando del año 2011 con Walter Adubiri, y luego Walter Adubiri va a tener pues digamos, es catapultado políticamente y terminó siendo pues gobernador regional de la región de Puno, ¿no? Presidente regional, bueno, antes se le decía presidente regional, ahora se llama gobernador regional, fue elegido gobernador regional. Hubo criminalización de la protesta, hubo una persecución política de este líder indígena, estuvo un tiempo encarcelado, luego hubo, digamos, un proceso por el cual ya apela, bueno, exactamente la figura legal no la conozco, pero sale en libertad Walter Adubiri, pero digamos ese es lo más anterior, ¿no? O sea, el levantamiento, el aymarazo con Walter Adubiri, que también va a generar todos estos elementos, especialmente el linchamiento de Robles, el alzamiento del aymarazo de Adubiri en fechas recientes, van a generar condiciones para, digamos, llegar a este punto, ¿no? De contraposición contra el Estado, de lucha por una asamblea constituyente, porque detrás de todo esto hay un proyecto, ¿no? Los aymaras, los andinos, los surandinos, los aymaras, tenemos un proyecto, hay un proyecto. Tal vez, y alguna vez lo conversamos, Yantay, no hay todavía el instrumento político, ¿no? O sea, la máquina política que digamos, sobre la cual se pueda canalizar todo ello, pero hay un proyecto, y ese proyecto es un proyecto refundacional de la República Peruana, un proyecto que implique un nuevo Estado, un Estado descentralizado, porque hay que quebrar con el centralismo limeño. Creo que una de las agendas importantes de un proyecto, de un nuevo proyecto de nación que surja desde el sur andino, desde los andinos, es quebrar el centralismo y producir un Estado plurinacional o una plurinación intercultural y que repare, se ejerza, se ejecute el derecho a la reparación por injusticia histórica de los pueblos originarios. Este país tiene una deuda histórica que la tiene que pagar. O sea, tiene que llegar el momento en que este país pague su deuda histórica con los pueblos originarios, que son los pueblos originarios andinos, surandinos, andinos, amazónicos, que son el soporte y la simiente de la peruanidad. La peruanidad está sostenida en el Ande y en la Amazonía, no en la costa, ¿no? Inclusive todos los que han migrado del Ande a la costa, en la costa reproducen su vivencia, su espiritualidad y sus tradiciones propias del mundo andino, ¿no? Entonces, el Perú es un país andino, y el Perú tiene que llegar el momento en que haya esta reparación histórica con los pueblos ancestrales. Quizás el problema que tenemos, no tan pequeño, es que no hay todavía la máquina, el instrumento político para producir esa transformación y ese paso hacia un nuevo proyecto de Estado que realmente liquide, digamos, todos los rezagos coloniales que todavía sobreviven en el país, ¿no? Pero un poco el panorama un poco apretado de cómo hay antecedentes, y esto no es ninguna novedad, ¿no? O sea, para los que somos sureños, peruanos sureños, no es ninguna novedad la rebelión de los aymaras. Entonces, no, por primera vez estos señores, estos ciudadanos se levantan. No, no es así. Hay un gran pasado histórico de confrontación contra el Estado Nacional, y yo diría que no solamente contra el Estado Nacional, sino contra una forma de pensar que es propia de Occidente y que en el sur andino y en la zona, digamos, altiplánica, se vive todos los días. Acá todos los días las personas, los ciudadanos, recrean tradiciones, valores ancestrales, conectados y articulados con el mundo moderno, ¿no? Porque también eso es lo real, ¿no? Hay gente que piensa que no, son visiones románticas. No,
toda esta ancestralidad y espiritualidad está conectada con el mundo moderno, ¿no? El Aymara es moderno, el Aymara quiere progresar, el Aymara también tiene visión empresarial, quiere triunfar, ¿no? Y quiere llegar a ser presidente de la República también, ¿no? Seguramente, como algunos de manera un poquito osada, atrevida, dicen, bueno, todo este conflicto se va a solucionar cuando elijamos pues a un presidente Aymara, ¿no? Ahí vamos a corregir, vamos a sanar. Bueno, parte de eso, parte un poco de la imaginación de las personas, de cómo vamos a encaminar este proceso que, como digo, y con esto finalizo la respuesta gigante que he hecho, es un acontecimiento histórico. Es un acontecimiento histórico, es una inflexión en la historia republicana de este país y vamos a ver qué sucede en el futuro. Se van a avecinar nuevas elecciones, vamos a ver cómo se arma, digamos, las correlación, las alianzas con esa nueva situación y ese nuevo contexto, ¿no? Que ya no es el mismo de hace un año, ¿no? Ya en un año ha cambiado mucho el surandino. Y vamos a ver qué pasa para las próximas, qué sucede en las próximas elecciones, ¿no? De acuerdo, estamos conversando con Elan Vera. Él es investigador, él es parte de esos procesos, como muy bien lo dice en su relato, se siente parte de ese proceso de rebelión del pueblo aymara en el lado del Perú. Y efectivamente, acabas de decir, tiene un horizonte esta lucha, es una acumulación histórica, ahora tiene un horizonte, va hacia la estructuración de un nuevo orden político, un nuevo orden jurídico, segurísimo también nuevos proyectos de vida a nivel personal, familiar, que seguramente incluso se atreven a ir más allá de la modernidad. El último que decías, y lo relacionamos a la siguiente pregunta, buscan llegar a ser presidente, por supuesto que seguramente debe ser, pero ¿será únicamente el mundo aymara o esta rebelión aymara está disputando el poder para llegar a ser gobierno o necesariamente estará pensando en la autodeterminación, la emancipación del pueblo aymara? Y este fenómeno, pues, al parecer ha sido bastante repelido en la teoría política, especialmente los que hemos pasado por las aulas universitarias, etcétera, porque creímos siempre que los estados habían nacido para siempre y nunca nos dimos cuenta que esos estados actuales apenas tienen 200 años en el caso del continente. Y la otra verdad es que las grandes mayorías no habíamos participado en la toma de decisiones del origen de ese estado, tampoco de su naturaleza, y en consecuencia es normal, muy normal, en base a el derecho de la autodeterminación, que los pueblos también emerjan demandando en este momento autodeterminación dentro de un Estado plurinacional unitario, pero en su momento seguramente va a ser el planteamiento como lo está haciendo Cataluña, ¿no? Como lo está haciendo País Vasco o como lo hace, por ejemplo, Palestina. En ese sentido, la pregunta, Elan, es, y esto que estoy diciendo era subversivo antes, pero ahora se han trastocado incluso no solamente las estructuras sociales, ¿no? De la supuesta sociedad peruana limeña, sino también se han trastocado las verdades, digamos, hegemónicas en el cual nos habíamos afianzado los humanos en el mundo andino, especialmente en el ámbito de la academia hegemónica. Y en consecuencia, lo que estoy diciendo ya no es ninguna herejía, lo cual sí lo era, bueno, hace unos años atrás eso era herejía, pero ahora está trastocando, sí, los cambios están dándose rápido, incluso a nivel intelectual. La pregunta entonces es, según la historia que narraste, al parecer entonces, en el lado peruano, los aymaras habrían avanzado mucho más con esto de Huacho Lima que planteabas, una historia, lo escuché yo, no sé de qué investigador, ¿no? Yo lo desconocía, ¿no? Y me llamó la atención y es por eso que también hicimos esta tertulia. Y según esos hitos, al parecer que el proceso de la emancipación del pueblo aymara en el lado del Perú tenía, digamos, mayor avance que en el lado boliviano. La pregunta es, ¿por qué en el lado boliviano revienta esta sublevación, democrática, digamos, contra el Estado bicentenario e intentan montar un Estado plurinacional con sus limitaciones, pero es allá que ocurre eso y no necesariamente en este Perú, donde incluso estaba esta historia de Huacholima? ¿Qué se debe eso, estimado Elan? Bueno, yo creo que eh, los historiadores ayudan en eso bastante, ¿no? Hay una,
en este momento no recuerdo el autor, este historiador, pero el libro sí, claro, es Buscando un rey, que es diferente a Buscando un Inca de Alberto Flores Galinda, ¿no? Sino Buscando un rey. Torres Arancibia, ¿no? Él habla del Buscando un rey. Lo que él trata de graficar, este historiador, es que en el caso peruano, el antiguo régimen, la herencia colonial, el peso de la colonialidad es más fuerte que en Ecuador y en Bolivia, ¿no? O sea, acá nuestra colonialidad pesa y pesa más, ¿no? Quienes tenemos un público, digamos, en este momento latinoamericano, digamos, la presencia, digamos, la influencia que tiene Lima sobre el país es una influencia nefasta. Quizás el producto, se podría decir que el producto, el más perverso producto de la colonización del Perú es esta ciudad capital de Lima, ¿no? Y todo lo que ha generado no solamente como poder económico, político, cultural, simbólico, militar, represivo, de mentalidad, ¿no? Eh, en los pueblos andinos, amazónicos, digamos, y tú lo sabes muy bien, en otras partes de América Latina, el ciudadano indígena se siente orgulloso de ser ciudadano indígena. Es su capital político inclusive. Es un capital político autoidentificarse y autorreconocerse como indígena, ¿no? Y ese es un capital que se aprovecha políticamente, ¿no? En el Perú no sucede tanto así, ¿no? Todavía hay sectores dentro de la población indígena que se sienten avergonzados incluso de decir la palabra, ¿no? O sea, en nuestro país, en el Perú, lo indio, lo indígena, todavía queda como todavía tiene la marca del estigma, del insulto, ¿no? Eh, en algunos sectores es el insulto más oscuro que alguien pueda recibir, ¿no? Ser un indio, ¿no? Inclusive existe una expresión que está en la literatura y en la abundante literatura peruana, el famoso insulto, lo voy a decir, ¿no? Creo que es la famosa expresión indio de mierda, ¿no? Es el calificativo más despectivo que puede haber de un peruano hacia otro, ¿no? Entonces, la imposición colonial, la herida colonial es fuerte, ¿no? Y de alguna manera, no sé, esta es una cosa que se tiene que evaluar, la reforma velasquista contribuyó un poco a licuar lo indígena al hablar del campesino, ¿no? Entonces, el indígena ya no se llama tal, sino es un campesino, ¿no? Entonces, son los campesinos, ¿no? Entonces, a mi juicio, este factor de carácter histórico, cultural y político influye, arrastra, ¿no? Fuertemente, ¿no? A diferencia de Bolivia y Ecuador, por poner a nuestros dos vecinos, eh, ellos no tienen la ciudad de Lima, no tienen Lima, ¿no? Nosotros sí la tenemos, ¿no? Y esto no es ninguna expresión, digamos, digamos que puede pensarse como de desprecio, rechazo, no, es un asunto de carácter histórico, político, cultural, de juego de poder, ¿no? Entonces se suena, la ciudad de Lima es una ciudad que concentra un tercio de la población del país, estamos hablando de más de 10 millones de habitantes, si bien en las zonas, digamos, lo que se llama los conos de la ciudad, las zonas urbano-marginales de la ciudad de Lima, está poblada de población andina, pero hay esta presencia de la élite limeña, ¿no? Y que se digamos, hasta en la conformación del Congreso, ¿no? Es súper ilustrativo ver cómo está organizado el Congreso peruano, ¿no? La élite limeña domina, concentra el Congreso, actualmente lo capitanea, lo lidera, ¿no? Influye sobre la presidenta Boluarte, ¿no? Entonces, ese es un factor oscuro de nuestra historia, y esta presencia, digamos, de esa mentalidad colonial que muchas veces incluso está instalada en la propia población indígena, ¿no?
Entonces, es difícil, ¿no? No imposible, pero difícil, ¿no? Lógicamente, van a ser los aymaras los que estén más desmarcados de esta herencia colonial, ¿no? O sea, es una población que se desmarca más de la herencia colonial y que genera una mayor nivel, digamos, de autonomía en sus prácticas culturales, en su ejercicio político, ¿no? Y que luchan, digamos, digamos una lucha más, frontal por la autodeterminación, por los derechos colectivos, ¿no? Entonces, ese es un poco digamos, el mapa de esto que es un poco sinuoso, ¿no? Una cosa que no va, todavía cuesta, todavía le cuesta al ciudadano indígena peruano empoderarse y apropiarse de esta denominación que le daría mucha más fuerza y potencia, ¿no? En el Perú, las veces que se ha hablado de un partido indio, por ejemplo, o un partido indígena, ha tenido muy corta duración, ¿no? Yo creo que hubo un momento en el cual que se desperdició, que realmente incluso se le conoce como la gran traición, que fue la formación del Partido Nacionalista de Ollanta Humala. El etnonacionalismo, el etnocacerismo, a mi juicio, fue un hito también en la historia política del Perú. Desgraciadamente se licuó porque Ollanta Humala aparentemente tenía toda la fuerza, la energía para liderar una transformación, pero nos dimos cuenta que no era así, ¿no? O sea, no era así, al final incluso terminó controlado por su señora esposa, ¿no? Entonces, fue un momento importante. A mi juicio, el etnocacerismo, el nacionalismo de Ollanta Humala fue un momento importante. Bueno, como incluso existen literatura y libros al respecto, la denominan la gran traición, ¿no? No sabemos hasta qué punto su hermano, el hermano menor, Antauro, que ha estado un poco alejado de estas movilizaciones, inclusive que ha tenido expresiones un poco desafortunadas, ¿no? De más bien respaldar a Dina Boluarte, ¿no? No sé qué es lo que estará pensando ahora o dónde, no estoy muy expuesto, no lo veo muy expuesto en los medios. Fue una oportunidad, ¿no? A mi juicio, el etnocacerismo ha sido una oportunidad. Seguramente con el tiempo esto va a madurar, ¿no? Va a madurar, va a producir, digamos, quizás nuevas ideas y nuevos planteamientos, porque en el etnocacerismo de los Humala, en términos doctrinarios, si uno revisa sus planteamientos, hay cosas muy interesantes, ¿no? Para refundar el país. Pero parece que ahí ha habido un problema de liderazgo y de habilidad de tipo política, ¿no? Que los Humala no la han podido manejar de mejor manera, y que tiene que ver con lo que estoy hablando de la herencia colonial, ¿no? Ollanta Humala llega al poder y firma una carta, una hoja de ruta con Mario Vargas Llosa, ¿no? Y coloca al discípulo de Mario Vargas Llosa, Pedro Cateriano, como primer ministro. Bueno, pues no, toda una expectativa de la población se fue al tacho, y todo lo que se dijo, se escribió, y lo que es el etnocacerismo, bueno, pues se fue al basurero, ¿no? Con estas decisiones. Pero bueno, de eso se aprende, ¿no? Va a haber la historia es dialéctica, ¿no? Tendrá que haber un nuevo proceso, un nuevo espiral para retomar estas ideas en el Perú, ¿no? Gracias, Alan Vera, conversando sobre la revolución aymara y sus horizontes. Y por supuesto que sí, desde el lado del Perú, de lo que se llama Perú, va a haber novedades para el continente en este esfuerzo de constituir, no solamente destituir la república, sino constituir un nuevo ordenamiento político, jurídico, institucional en aquel país. Y ojalá que se atrevan a trastocar las fronteras diseñadas por las repúblicas bicentenarias. Ese es el otro gran desafío que no se pudo hacer ni en las revueltas en el Ecuador, que por cierto, en el Ecuador, al igual que mencionabas a Humala, el Ecuador también tuvo su Humala, que fue Gutiérrez,
y con Gutiérrez se le entregó, digamos, el primer proceso constituyente. Eso fue impulsado por los pueblos, por CONAIE y todo lo demás, y luego fue un fracaso total, ¿sí? Y luego vino Correa, obviamente no levantó la agenda de los pueblos, pero sí catapultó al país a un proceso constituyente, y desde la perspectiva, digamos, más o menos equilibrada, ni siquiera izquierda-derecha, ha sido bastante avanzada esa constitución y esas instituciones que ha creado, la ciudadanía regional, etcétera, pero no ha tenido mayor sustento, y luego entonces estamos en la situación en la que estamos. Y creo que en el caso de Bolivia igual similar situación ocurrió. Mencionabas el libro de Arancibia, y gracias por decirlo a nombre también de la audiencia, y hay que revisar ese libro, está también en PDF libre, pero también que decías, esto de racismo, fue una constante, es una constante también aquí en Guatemala. Por ejemplo, recuerdo en el 2020, ¿cómo se llama este chico? Carlos Macusaya escribió un libro que se llama No hay racismo, indios de mierda, ¿no? En el Bolivia, ¿sí? En pleno gobierno ya del MAS, ¿no? O sea, el racismo fue constitutivo y fue un elemento que nos configuró y nos configura a mistis y a originarios. Y en ese sentido, los momentos históricos dependen mucho de la capacidad organizativa, etcétera, de los subalternizados. Y en el caso de Bolivia hubo 5 organizaciones que se aglutinaron alrededor de una propuesta, tal vez no del todo de ellos, pero propuesta al fin de transformaciones. En el caso guatemalteco están en el mismo sueño. En el caso ecuatoriano, Conamag y Pachacuti no logran tener mayor claridad hacia dónde quieren empujar el país, en el sentido de que, por ejemplo, Yacu, ¿no? Prácticamente era tipo Gutiérrez, pero del otro lado, ¿no? Para ir a lo mismo. Y en el caso del Perú, yo creo que, como decías, Elan, va a surgir, y eso es nuestra esperanza, ¿no? Va a surgir una propuesta política bastante apasionante e interesante en cuanto a los desafíos de la teoría política moderna, ¿no? Esto que nos ha enseñado de que el quehacer político de subalternos y de gobernadores o de élites tiene que ser solo para hacer que la institucionalidad moderna funcione. Yo creo que los actores que están en el Perú, yo he podido verlo, escucharlo en Ollantaytambo, por ejemplo, los compas ronderos, etcétera, que nos están siguiendo en este momento, tienen ideas claras, aunque en el relato no tienen el tecnicismo exacto para explicarlo. Y le guste o no a la élite cultural limeña, esos que no tienen ese tecnicismo van a terminar tomando decisiones en el país. Y en ese sentido, Elan, gracias por atreverte a llevarnos a reflexionar a ese nivel, porque es a ese nivel que tenemos que reflexionar, porque esto de afianzarnos, afincarnos en nuestras a fijaciones de academia hegemónica y decir qué es lo cierto y qué no es lo cierto, y qué vale y qué no vale, qué es científico y qué no es científico desde las ciencias sociales, eso ya no va más. Y creo que esto es lo que está ocurriendo justamente en el Perú, y lo que acabas de decir justamente dibuja todo eso. Elan, vamos a ir terminando, ya son como 50 minutos que nos quedamos en la pantalla, gracias a nuestros seguidores que están con nosotros, y vamos a moverlos también en el YouTube y en el Twitter. Finalmente, Elan, ¿en qué situación está, ya dijiste al inicio, pero en qué situación está el contexto de la revuelta que ocurrió en el Perú, especialmente en el sector sur, centro y parte también en el norte? ¿En qué situación está en este momento? Bueno, lo que ha sucedido es de que ha habido una suerte, un bajón, ¿no? Es lo real, ¿no? O sea, ha habido un bajón en el caso de, digamos, de Puno, que es un poco la hoguera. Incluso ha habido confrontaciones entre dirigentes, no se ponen de acuerdo, por una cuestión estrictamente material, ¿no? O sea, hay gente que quiere, eh, que vive el día a día y que ya está, digamos, en los límites, ¿no? De mantener una revuelta, que precisamente son personas que viven de sus actividades diarias, ¿no? Entonces ha habido un bajón, ¿no? O sea, se ha retraído. Pero en el caso, como dije al principio, parece que en Juliaca están pensando, digamos, sí, suspender la huelga y reiniciarla, atacar nuevamente a partir de julio, que es el aniversario del país, ¿no? Digamos, una cosa media emblemática, simbólica, o sea, retomarla para las fiestas patrias. Habría que ver, ¿no? Cómo eso va a funcionar, pero ya hay cosas que se han diluido, ¿no? Bastante. Eh, pero
yo creo que si bien se está diluyendo, creo que más bien es para una acumulación, ¿no? O sea, porque todavía, como dicen los muchachos cuando pelean en la calle, ¿no? Todavía queda la sangre en el ojo, ¿no? Todavía queda la sangre en el ojo. O sea, eso no ha habido una respuesta del Estado, eh, del gobierno, no el Estado, del gobierno dictatorial de Dina Boluarte, es un gobierno cívico-militar, cívico porque está la ultraderecha y militar porque están los militares, ¿no? Eh, yo pienso que esto todavía, si bien va a haber digamos, si fuese una meseta, está bajando, va a retomarse, ¿no? Va a retomarse, quizás con nuevas estrategias, lo más probable, que aparezcan nuevas estrategias, nuevas tácticas, nuevas alianzas, ¿no? Eh, esa es la situación real y actual, ¿no? Y como te digo, hay cierta división incluso en cuanto a dirigentes, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, ¿no? De acuerdo. Efectivamente, claro que sí. Desde la lógica campesina solemos decir, y eso es una constante, no es que nos retiramos, sino vamos a ir a cultivar nuestra comida, vamos a ir a recoger comida y con eso volvemos a seguir. Y no es que estemos peleados, sino es que somos plurales, somos diversos y allí no hay hegemonía de una decisión y eso son parte de las dinámicas. Y eso siempre se ha visto. Lo que pasa es que, digamos, nosotros, por lo menos los que tenemos, nos acercamos a esa realidad, no lo hemos visto así, pero ahora estamos aprendiendo que eso había sido así. Muchas gracias, Elan, por tu presencia de verdad, de corazón te digo. Gracias por estar con nosotros. Para el continente, estos contenidos que hacemos ayudan muchísimo porque en muchas partes, incluyendo Guatemala, sí, incluyendo Guatemala, los pueblos que están pujando por la plurinacionalidad, que están pujando por nuevo ordenamiento jurídico, geopolítico interno, incluso en estos países, necesitan referentes. Necesitamos referentes y por lo tanto todas las experiencias que van ocurriendo vistas con una perspectiva histórica, pero también digamos, si acaso es el término multidisciplinario, ¿no? Ayuda muchísimo para nosotros mismos hacer el camino y no cometer los errores que se cometen en otras partes. Gracias amigas y amigos por vuestro tiempo. Volveremos entonces próximamente con más contenidos. En Guatemala estamos en plena campaña electoral y siempre salimos por estos canales abordando esta temática porque están en disputa la democracia de los ricos empobrecidos y ricos en una contienda electoral desigual. En esto estamos aquí en Guatemala. Volveremos próximamente. Muchas gracias por vuestra atención y aquí finalizamos esta transmisión